Proyecto de investigación Cálculo diferencial, Michael Flores Hernández. Objetivo: realizar la construcción de la función discontinua representante del comportamiento de la contingencia sanitaria que se vive actualmente de un estado de la República Mexicana mediante la herramienta informática de Excel y GeoGebra. Se analizarán las características de la función por aplicación del teorema de Rolle y el teorema de Fermat de máximos y mínimos. Estado del arte. Una función. En matemáticas, una función f es una relación entre el conjunto dado X, el dominio, y otro conjunto de elementos y el contradominio, de forma que a cada elemento X del dominio le corresponde un único elemento del condominio f de X. Una función discontinua. Se dice que la función es discontinua si no es continua, es decir, presenta algún punto en el que existe un salto y la gráfica se rompe. Una función f es discontinua en A si se cumplen al menos una de estas tres condiciones. 1. No existe la función en A, es decir, no existe la imagen de A, no existe f de A, no existe el límite de f en el punto x es igual a A, no existe el límite cuando x tiende a A de f de x, es decir, el límite f de x cuando x tiende a A no es igual al límite de f de x cuando x tiende a A positiva. La imagen de A es el limitante de la función en A son diferentes. La derivada de una función es aquella función denotada por f de x que asocia a cada x la rapidez de cambio de la función original f de x en ese punto, es decir, su tasa de variación instantánea. Se llama función derivada de f de x o simplemente derivada de f y se denota normalmente como f' de x al límite. F de x es igual al límite cuando el h es igual a 0. F por x más h menos f de x sobre h. Los puntos de inflexión. Al estudiar la curvatura de una función consiste en determinar aquellos intervalos en los que la función es cóncava y en cuales es convexa. En aquellos puntos en los que la función pasa de un tipo de curvatura a otro decimos que hay un punto de inflexión. Máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños de una función, ya sea en una región o en todo el dominio. Los máximos y mínimos de una función f son los valores más grandes, máximos o más pequeños mínimos que toma la función ya sea una región, extremos relativos o en todo su dominio, que son extremos absolutos. Los máximos y mínimos también se llaman extremos de la función. El COVID-19, ¿qué es? El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que apareció en China, después se extendió a todos los continentes del mundo provocando una pandemia. Actualmente Europa y América son los más afectados. Este nuevo virus provoca la enfermedad conocida con el nombre de COVID-19. Sus síntomas. La persona con COVID-19 tiene los siguientes signos y síntomas: tos o fiebre o dolor de cabeza, y se acompaña de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor en garganta, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones, malestar general. Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire en sus pulmones. Los primeros casos. El primer contagio conocido de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, tuvo lugar el 17 de noviembre del 2019 en Wuhan. Según una investigación del periódico hongkonés South China Morning Post, basada en datos gubernamentales. Según el medio chino, que asegura haber tenido acceso a datos gubernamentales, afirmó que una persona de 55 años natural de Hubei fue el primer caso registrado de la enfermedad. El primer caso de coronavirus en México se detectó el 27 de febrero de 2020. El 30 de abril, 64 días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un total de 19.224 casos confirmados y 1.859, el 9.67% fallecidos. El primer caso en el estado de Hidalgo. El primer caso de coronavirus se detectó en Hidalgo el
1 de febrero del 2020. Este se dio en una persona que llegó de otros países desde fechas anteriores al 10 de febrero. Se desconoce si la persona tenía conocimiento sobre su situación y sobre el contacto con personas desde su arribo a México. Las gráficas. Gráficas por semana, de la semana 8 a 10, semana 12 a 15, semana 16 a 20, semana 21 a 27, semana 28 a 34, semana 35 a 40. La derivada dada la función obtenida por la gráfica. Los puntos de inflexión, que es donde la gráfica cambia de una cóncava a una convexa, que va a cambiar el tipo de curva. Los máximos y mínimos. El máximo durante la semana 24 se observó el mayor número de casos, alcanzando en este punto un máximo absoluto. Durante la semana 2 y 3 se observó que no hubo ningún caso positivo, dado en esos dos puntos un mínimo absoluto. Comportamiento de la pandemia. De la semana 8 a 11, durante estas 4 semanas se observa el incremento de los casos positivos desde el día primero que se presentó el primer caso. Semana 12 a 15. En esta semana se observó un pequeño cambio de disminución en el número de casos. Semana 16 a 20. En el caso de esta semana se observó un incremento y una disminución variada en los casos. Semana 21 a 27. Durante esta semana se registró el mayor número de casos positivos durante la pandemia. Semana 28 a 34. En el periodo de esta semana se observó una gran disminución de casos positivos, dejando a la semana 32 como un mínimo relativo. Semana 35 a 40 se registró de nuevo un gran incremento en los cambios de casos positivos durante la semana 40 como un máximo relativo, ya que solo se ha estudiado el comportamiento desde el día 1 hasta el 27 de noviembre del año en curso. Análisis y discusión. Durante la realización de las investigaciones pudimos observar que los cambios en el número de casos positivos se debe en parte a la irresponsabilidad de las personas, ya que no cumplen con las medidas necesarias para salir de sus hogares y acudir a distintos lugares. Como conclusión, podemos concluir que todas las herramientas de cálculo diferencial las podemos poner en práctica durante la vida cotidiana para el estudio de un sinfín de casos. En este caso pudimos estudiar el comportamiento de la pandemia en el estado de Hidalgo, dejándonos así también una pequeña enseñanza sobre el que hay que cuidar mucho lo que consumimos, además de tomar las medidas necesarias al salir de casa para evitar así la propagación de este virus y de otros. Sugerencias de aplicación en ingeniería industrial. En la ingeniería industrial, la aplicación de los modelos vistos en cálculo diferencial va desde la distribución de plantas hasta la planificación de compras y producción. Es muy utilizada por ingenieros industriales cuando se trabaja con los costos de una empresa.